usa a través del Espíritu Santo este siervo tuyo, Dios de la gloria, para que lleve el mensaje de tu palabra, Señor, que sea el Espíritu que lo lleve a toda verdad y que sea de edificación para toda la iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pues, hermanos, para mí es una bendición estar en la iglesia. Para mí es una alegría, es un gozo poder estar acá esta mañana. Le doy gracias a Dios de que, aunque todos tenemos problemas, hermanos, pues la iglesia es de bendición. La iglesia es de bendición y no podemos decir que estemos llenos de problemas en la iglesia ni nada. Podemos decir es que venimos, nos gozamos, amén, cantamos, alabamos a Dios, compartimos con los hermanos, tomamos el café, comemos buñuelo, escuchamos la palabra, adoramos a Dios, nos reímos, compartimos, hermanos, y así que siga así, amén. Todos en armonía, en comunión, respetándonos siempre los unos a los otros, respetando a los demás hermanos, a las hermanas, y las cosas van a seguir muy bien, amén, con la ayuda de Dios, amén. Entonces es un gozo, amén, es un gozo venir a la iglesia. En Hebreos capítulo 3, hermano, en la carta a los Hebreos específicamente, encontramos a Cristo como sumo sacerdote. Jesús, el Hijo de Dios, en toda su divinidad, y eso lo muestra especialmente el capítulo 1 de esta carta a los Hebreos. Mire, capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que Jesucristo, de la misma sustancia que el Padre. Por eso dice ahí, la imagen expresa de su sustancia. El resplandor de la gloria, Dios de Dios, eterno como el Padre. No más eterno ni menos eterno, coeterno con el Padre. Este capítulo 1 de Hebreos nos enseña a Jesús como aquel que sostiene el mundo, que todo lo sustenta con la palabra de su poder, como dice ahí, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién más puede sostener el mundo sino Dios? Amén. Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1, 17, que dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Él sustenta todo el universo, manteniendo el balance necesario para que el universo continúe. Jesús, el Hijo de Dios, que es coeterno, consustancial con el mismo poder que el Padre, descendió a la tierra y fue adorado por los ángeles. Incluso fue adorado por los demonios. Marcos capítulo 5, versículo 6. Marcos capítulo 5, versículo 6 dice: y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró, clamando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús, adorado por los ángeles, adorado incluso por los demonios cuando estuvo en la tierra, no obstante participó de la carne y de la sangre para llevar muchos hijos a la gloria, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, que participó de la carne y de la sangre. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también Él de la misma manera participó de las mismas cosas, para que redujese por medio de la muerte
para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo. Participó de la carne y de la sangre para cumplir su ministerio de sumo sacerdote, el más perfecto sumo sacerdote, el más perfecto y sumo sacrificio, su muerte en la cruz. Ahí en Hebreos capítulo 2, el verso 17 se nos habla de ese trabajo como sumo sacerdote. Leámoslo. Hebreos 2:17. Por lo cual fue necesario que en todo semejase a sus hermanos, para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. En ese trabajo de sumo sacerdote, en el sumo sacrificio, o sea, en su muerte en la cruz, allí Él expió los pecados del pueblo. Expiar tiene dos significados: pasar el pecado y alejar el pecado, según está en el libro de Levítico. Allí en el libro de Levítico se nos habla de los dos animales. Uno que se mataba y se ponía su sangre en el tabernáculo, y el otro al que le ponían las manos encima y se mandaba lejos, se mandaba que se fuera lejos. Un macho de cabrío, un cordero por Jehová y otro por Azazel. Así que, hermanos, vaya a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Desde el versículo 7. Después tomará los dos machos de cabrío y presentarlos adelante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos de cabrío, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará llegar a Aarón al macho de cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y hacerlo ha por expiación. Y el macho de cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará llegar a Aarón el novillo que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Degollará el novillo que era suyo por expiación, después tomará el incenciario lleno de brasas del fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, meterlo ha del pelo adentro. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, no morirá. Después tomará la sangre del novillo y esparcirá con su dedo hacia la cubierta, hacia el oriente. Hacia la cubierta esparcirá aquella sangre 7 veces con su dedo. Entonces, uno de estos animales era para cubrir el pecado, y el otro, que dice la Biblia para Azazel, era para alejar el pecado. Versículo 20 de ahí de Levítico, versículo 20, capítulo 16, versículo 20. Y cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo del testimonio del altar, hará llegar el macho de cabrío vivo, y pondrán ambas sus manos sobre la cabeza del macho de cabrío, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, y ponerlos sobre la cabeza del macho de cabrío, y enviarlo al desierto por mano de algún varón aparejado para esto. Y aquel macho de cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitable. Entonces un macho de cabrío lo mataban y esparcían la sangre allá en el altar, en el santuario. Y el otro le ponían las manos y lo mandaban para el desierto. Por eso, hermanos, la expiación significa cubrir el pecado y también alejar el pecado, que se vaya el pecado. Como dice el Salmo 103:12, Salmo 103:12, que dice, el Salmo que leímos al principio: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. ¿Dónde puso Dios nuestros pecados? En lo profundo de la mar. Vamos a decir, los mandó al olvido. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz, por la muerte de Cristo en la cruz, fueron perdonados nuestros pecados. Fueron echados en lo profundo de la mar. Y que yo sepa, hermanos, hasta el día de hoy, nadie ha llegado a lo profundo de la mar.
Por eso el Señor Jesucristo fue un sumo sacerdote completísimo, que hizo el sacrificio perfectísimo. Y no solo eso, hermano, Él sigue siendo todavía sumo sacerdote. Su papel no se quedó solamente allí. Si recordamos, en el Antiguo Testamento los sacerdotes entraban, hacían el sacrificio y salían del santuario. Pero el Señor Jesucristo entró al santuario y se quedó en el santuario. Él en este momento es sumo sacerdote continuamente, tal como Melquisedec. Como dice la Biblia de Melquisedec, capítulo 7, versículo 3 de Hebreos. Hebreos 7:3, que dice así: sumo sacerdote para siempre, continuamente. Hebreos 7:3, que dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, se queda sacerdote continuamente, para siempre, perpetuamente. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, cada día yo me acerco más a la idea de que Melquisedec era el Señor Jesucristo. No voy a decir que lo era, pero cada día yo estoy un poquito más cerca de que Melquisedec era el Señor Jesucristo. Una aparición, una teofanía. Y si eso es así, entonces el primero que recibió diezmos fue el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, termina Hebreos capítulo 2, versículo 18, diciéndonos que Él como sumo sacerdote no se quedó en el único y perfecto sacrificio, sino que Él todavía sigue intercediendo por nosotros. Amén. Amén. Gloria al Él Señor. todavía sigue intercediendo por nosotros. Así es. Gloria al El Señor. sacrificio fue perfecto, completo, cumplido, pero todavía Él está ahí en el santuario intercediendo por nosotros. Gloria al Señor. Por eso dice el 2:18, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso también para socorrer a los que son tentados. Eso está en presente. Él todavía está socorriéndonos en nuestras tentaciones. Amén. Ah, pero ya perdonó los pecados. Sí, pero usted todavía sigue siendo tentado. Sigue pecando. Amén. Usted todavía sigue siendo tentado y necesita pedirle a Dios que lo ayude en medio de esas tentaciones. Amén. Amén. Usted no puede estar por ahí tranquilo. Ah, ya Dios me perdonó, pero sigue siendo tentado, ¿o no? Y Él está todavía orando por usted continuamente. Por esas tentaciones que usted está teniendo, que usted y yo estamos teniendo, hermano. Entonces, hermanos, Él es poderoso. No dice que Él fue poderoso, aunque lo fue. No dice que Él será poderoso, aunque lo será. Dice, Él es poderoso, está presente. Amén. Que en esta época de la iglesia, Él es poderoso para socorrernos en nuestras angustias. Gloria al Señor. ¿Cuántas angustias tenemos, hermano? ¿Cuántas angustias tiene el hombre? ¿Cuántos dolores tiene el hombre? Infinidad, infinitos. Mientras el hombre continúe con el pecado, mientras el pecado esté en nosotros, infinidad. Mientras tengamos esa naturaleza de pecado, ¿cuántas angustias tenemos? Infinitas. Y Él sigue intercediendo. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Mire qué versículo, hermano. Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. 3:39. ¿Por qué pues tiene dolor el hombre viviente, el hombre en su pecado? Mientras el hombre tenga esa naturaleza de pecado, va a tener muchas angustias, muchos dolores. Por eso necesitamos a alguien que esté intercediendo por nosotros continuamente. Amén. Alguien que esté intercediendo siempre por nosotros. El pecado ahí está, la naturaleza del pecado ahí está. Necesitamos un intercesor. Ajá. Y ese intercesor perfecto es el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El hombre está cargado de angustias, de dolores, pero tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Por eso decimos, hermanos, que Él es nuestro mejor terapeuta, que Él es nuestro mejor psicólogo, Amén. que Él es nuestro mejor pastor, que Él es nuestro mejor maestro. Él no solo entiende nuestros problemas, sino que Él también siente nuestros problemas. Así es. Él siente con nosotros lo que está pasando. Él es nuestro mejor amigo, nos entiende, pero al mismo tiempo nos da la salida, nos da las fuerzas que necesitamos, nos da el aliento que nos falta, nos brinda el abrazo que esperamos y nos lleva por sus caminos deleitosos. Él es el mejor amigo, terapeuta, psicólogo, hermano, compañero. El libro de Hebreos da toda esa introducción, hermano, para mostrar que Jesucristo es el sumo sacerdote, pasado y presente,
Por eso, la primera palabra del capítulo 3 de Hebreos es, pues no la primera palabra, pero una de las palabras que hay, dice el capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, y mira la palabra que quiero decir, considerad, considerad. Es como dice, enfóquense. Miren con cuidado. Consideren. Piensen. Hermanos, estén atentos. Miren con mucho cuidado al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Consideremos, consideremos. Por eso, hermano, esa palabra considerar es muy importante. Y es muy importante en el libro de Hebreos. Porque es como que les dice, ustedes están mirando muchas cosas, pero consideren esta en específico. Miren en específico esto. Miren el capítulo 7, otra vez, de Melquisedec. Y el versículo 4. La primera oración. Considerad pues cuán grande fue este. Amén. Considerad pues cuán grande fue este. Y si lo aplicamos a Jesucristo. Consideren pues cuán grande es este. Cuán grande es Jesucristo. En Hebreos 3:1 dice, el sumo sacerdote y apóstol. Apóstol es por decir que él es el máximo apóstol. Porque ¿qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado. Él es el enviado directamente por Dios. Él es el enviado directamente por el Padre. Es más, él dijo, como el Padre me envió, así yo los envío. El Espíritu Santo me ha ungido por cuanto me ha enviado. Él es el enviado directo. Por eso es el apóstol directo de Dios. Ese es el apóstol que nosotros necesitamos. Consideremos a ese apóstol. No consideremos a los otros que se creen apóstoles aquí en la tierra. Consideremos a ese apóstol. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Actualmente sumo sacerdote a quien nosotros profesamos. Mire que la gente se expresa de esta manera. La gente dice esto. Mire, ese hombre profesa la fe católica. Ese hombre profesa el islamismo. Esa mujer profesa la fe evangélica. Así habla la gente. Pero nosotros no profesamos la fe en la iglesia. Nosotros no creemos que la iglesia nos pueda redimir. Nosotros, los que profesamos a Cristo, no creemos que la iglesia pueda limpiar nuestros pecados. Nosotros, los que creemos en Jesucristo, los que profesamos a Cristo, no creemos que la iglesia pueda limpiar nuestra conciencia. Nosotros no pensamos que la iglesia, ni que esta iglesia siquiera, pueda hacernos mejores personas. Nosotros no profesamos la fe en la iglesia. Nosotros no profesamos la fe en ninguna iglesia. Nosotros no profesamos la fe en la iglesia bautista, ni nosotros profesamos la fe en la iglesia evangélica. Nosotros profesamos a Jesucristo. A ese es al que profesamos. A ese es al que alabamos. A ese es el que bendecimos. Amén. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Él está por encima y en medio de nuestra vida, por encima y en medio de nuestro ministerio, por encima y en medio de nuestros deseos, de nuestros sueños. La Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si leemos Hebreos capítulo 3, del versículo 2 al versículo 6, leamos Hebreos 3. Ahora, recuerden, el capítulo 1 de Hebreos está diciendo que Jesús es Dios. Todo el capítulo 1 está diciendo que Jesús es Dios. La misma naturaleza, la misma sustancia, el mismo poder, la misma gloria. Él es Dios. Eso es lo que está diciendo Hebreos 1. El capítulo 2 está diciendo, Él es mayor que los ángeles y así
se volvió hombre. Eso está diciendo el capítulo 2. Él es mayor, es más grande, Él es Dios, y se volvió hombre. ¿Y para qué se volvió hombre? Pues para entenderlo a usted, ser sumo sacerdote y interceder por usted. Para eso se volvió hombre, porque era necesario que se volviera hombre para participar de sus mismos sufrimientos, de sus mismos dolores. Y Él participó de eso e hizo el sacrificio consumado. Perfecto, perfectísimo sacrificio, consumadísimo sacrificio. Y además de eso, como usted sigue siendo tentado, está ya a la diestra del Padre en las alturas y sigue intercediendo por usted. No necesita otro intercesor, no necesita otra intercesora, no necesita pedirle a nadie más, no necesita pedirle a ningún ángel, ni a Miguel, ni a Rafael, ni a Ansel, ni a ninguno de esos. A ninguno de esos necesita pedirle, porque Él es sumo sacerdote intercediendo continuamente por usted. Amén, gloria a Dios. Por eso dice, considerad pues, considerad al enviado de Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los hebreos. Consideren al enviado de Dios, al apóstol. Consideren al sumo sacerdote. Ay, hermano, usted sabe, la gente cuando es idólatra, la gente no hace sino hablar del líder que tiene. Eso es la gente idólatra. La gente piensa que los católicos son los únicos idólatras. Pero la gente cuando es idólatra no hace sino hablar del líder que tiene. Y del apóstol que ellos dicen que tienen. Y del obispo que tienen. Y en toda su idolatría no hacen sino hablar de esos hombres. Y en 2 semanas va a quedar uno de esos también. Porque hay muchos idólatras también ahí. Va a quedar uno de esos de presidente. Y no hacen sino hablar de eso. Pero la Biblia no nos dice que consideremos a esos hombres. Amén. La Biblia dice que consideremos a Jesucristo. Que nos detengamos en Jesucristo. Que miremos a Jesucristo. Y eso sí que nos falta, hermanos. Amén. Averiguar de Jesucristo. Entender más a Jesucristo. Preguntarnos más por lo que Él hizo, por lo que está haciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces después de eso, dice el versículo 2. Hebreos 3. El cual fue fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda su casa. Porque tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno. Cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la fabricó. Porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Amén. Amén. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda su casa, como criado. Empero para testificar aquellas cosas que después se habían de denunciar. Mas Cristo, como hijo sobre su propia casa, la cual casa somos nosotros. Hermanos, la palabra que más se repite ahí es la palabra casa. Casa. Está en el versículo 2, versículo 3, 4, 5, en el 6. Es la palabra que más se repite, la palabra casa. En ese pasaje está diciendo que Cristo fue fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda su casa. Dice que Jesús tiene mayor dignidad que Moisés, porque aunque Moisés fue fiel a la casa, Jesús fue fiel al Padre. Y tiene mayor dignidad el Padre que construyó la casa que la casa misma. Moisés fue fiel en la casa, pero Jesús fue fiel a Dios. Dado que es más importante Dios que la casa, merece mayor gloria a Jesús que Moisés. Amén. El verso 4 se nos muestra que sigue siendo mayor Dios que Moisés, porque aunque Moisés cuidó la casa, es más glorioso ser fiel a Dios que hizo la casa. Amén. En el versículo 5 dice que Moisés fue fiel como criado, pero era el que testificaba que llegaría algo mejor. Y el verso 6 nos muestra que Jesús no es criado, es el Hijo, el heredero de la casa. Y esa casa somos nosotros. Esa nueva casa somos nosotros. Y si esa casa somos nosotros, o sea, la iglesia, la antigua casa no era un templo, era la casa de Israel, el pueblo de Israel.
Cuando leemos casa siempre pensamos en un edificio. Pero ahí está hablando es que Moisés fue fiel en la casa de Israel, en el pueblo de Israel, en lo que le tocó ser fiel. Es más, así creo que dice Dios en hebreo, en Números, si me acuerdo, Números 12, cuando hablaron María y Aarón con Números 12, versículo 7. Mi siervo Moisés no es así, en toda mi casa es fiel. Y yo leía eso, pero ¿cuál casa si ahí no hay casa? Números 12, 7. Mi siervo Moisés no es así, en toda mi casa es fiel. Y yo pensaba, pero ¿cuál casa si ahí no hay casa? Era la casa de Israel. ¿En el tabernáculo qué? ¿En esas tiendas que hacían? ¿Esa sería la casa? No, en el pueblo de Israel. Porque nosotros tenemos en nuestra mente casa, ese edificio. Pero aquí está hablando de la casa como el pueblo de Israel. Hermanos, aquí la casa no es física, sino un templo. No es un templo, perdón, de lo que se habla aquí. Se habla de la casa de Israel. Moisés, sacerdote de la casa de Israel, asumió su llamado fiel a Dios. Esta semana, hermano, leía la Biblia, estaba en el estudio de grabación y leía Primera de Crónicas, el último capítulo, los últimos capítulos. Y veía yo el esfuerzo de David por construir un edificio para Dios. Un esfuerzo maravilloso, hermanos, digno de ejemplo. Incluso le dije al hombre que estaba grabando ahí, vea, deme ese capítulo, yo me lo llevo, está muy bueno. Deme, Primera de Crónicas, busquémoslo, Primera de Crónicas, el último capítulo, 29. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el esfuerzo de David tan tremendo, hermano. Mire, Primera de Crónicas 29, mire el versículo, leamos del 1 al 3, dice. Dijo más el rey David a toda la congregación: a Salomón mi hijo solo ha elegido Dios. Él es muchacho y tierno y la obra es grande, porque aquella casa no es para hombre, mas para Jehová Dios. Está hablando de un templo. Yo espero con todas mis fuerzas sea aparejado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, metal para las de metal, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras oniquinas y piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, todas las piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Y mira el 3, Primera Crónica 29, 3, mira el 3. Además de esto, por cuanto tengo mi contentamiento en la casa de mi Dios, yo tengo en mi tesoro particular oro y plata, el cual he dado para la casa de mi Dios. ¿Sí? David decía, como yo me alegro en la casa de Dios, yo también voy a poner de lo mío. Porque yo tengo en mi contentamiento estar allá. Entonces yo de mi tesoro particular también voy a poner ahí. Hermanos, y usted puede leer todo Crónicas 29. ¿Y usted qué va a ver? El pueblo dio, los sacerdotes dieron, todos estaban dando oro y lo que fuera y lo que había que dar para la casa de Dios. Y todos estaban muy contentos, dando voluntariamente. Dice ahí, versículo 6. Entonces los príncipes de las familias, los príncipes de las tribus de Israel, tribunos, centuriones, con los príncipes que tenían a cargo la obra del rey, ofrecían de su voluntad. De su voluntad. Versículo 9 dice, y el pueblo se holgó de que hubiesen contribuido de su voluntad, porque con entero corazón ofrecieron voluntariamente a Jehová. Qué importante, hermano, dar voluntariamente y de todo corazón. Amén. Y espero, hermano, que todos seamos así. Espero que todos, hermano, demos para esta iglesia, para el templo, para el local, para la casa que pensamos comprar, demos de voluntad, con gozo y abundantemente. Amén. Amén. De voluntad, con gozo y abundantemente. Para la compra del lote, del terreno, del edificio, yo no sé, de la casa. Y eso es una bendición. Pero ¿sabe qué, hermano? Aunque todo eso sea muy importante, y aunque podamos hacer una predicación para eso desde Primera de Crónicas 29, Dios, más que un edificio, está construyendo un pueblo. Dios, más que un edificio, está interesado en construir un pueblo. Está haciendo un pueblo. Está edificando un pueblo. Y ese pueblo es su casa. Un pueblo
que entienda que Él es el sumo sacerdote. Un pueblo que lo considere a Él, que lo adore a Él. Hermanos, esta iglesia no está edificada sobre esta iglesia. Los fundamentos de esta iglesia no podrán ser el templo o la casa que se compre. Esta iglesia no puede edificarse a sí misma. Esta iglesia está edificada sobre Jesucristo. Amén. Lo que estos versos de Hebreos están diciendo es que Moisés fue fiel al pueblo de Israel y eso es bueno, eso es correcto, pero es mejor ser fiel a Dios. El pueblo de Israel, la casa de Israel es el pueblo de Dios. Hoy día la iglesia es el pueblo de Dios, pero Dios mismo tiene mayor gloria que la iglesia. El pueblo de Israel fue formado en el desierto, pero mayor que el pueblo es el Dios que lo formó. Como servidor del pueblo de Dios, uno poco le puede criticar a Moisés, pero es más grande adorar a Dios, ser fiel a Dios, que ser fiel a la casa. Yo recuerdo, hermano, cuando Pedro, Juan y Santiago estaban en el monte de la transfiguración y se les aparecieron Moisés y Elías. ¿Y Pedro qué decía? Hagamos 3 cabañas, una para Moisés y otra para Elías y otra para ti. No, eso no podía ser así. Estaban poniendo en la misma posición a Moisés y a Elías que a Jesús. Por eso el Padre les dice, este es mi hijo, y a él oí. Y los hebreos de la carta a los hebreos estaban poniendo a Jesucristo en la misma posición que a Moisés. Y estaban diciendo que era muy importante el pueblo de Israel, que tenían que ser del pueblo de Israel, y era más importante Dios que el pueblo. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol. Consideren, no el pueblo, consideren a Cristo. Consideren no la casa, sino que consideren a Jesús. Consideren no a Moisés, sino que consideren a Jesús. Mucha gente, hermanos, sigue la iglesia. Mucha gente sigue una iglesia, sigue un grupo. Nosotros gastaremos nuestras fuerzas para que esta iglesia sea una bendición para todos. No sea una maldición, sino una bendición. Somos un cuerpo, somos un pan. Tenemos la unidad del Espíritu Santo. Pero hermanos, esa unidad se daña si quitamos los ojos de Jesús, el que está construyendo esa iglesia, y lo ponemos en la iglesia misma. Todo lo que hagamos aquí, todo lo que compremos aquí, podemos comprar el mejor local, comprar las mejores sillas, comprar los mejores instrumentos, los mejores equipos de grabación. Podemos tener lo más novedoso, lo mejor. Y si quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en eso, ahí va a llegar el problema. Ahí va a llegar el problema. Y ojo, que eso pasa muy fácil. Tenemos que cuidarnos. Las bendiciones no son Dios. Las bendiciones son bendiciones de Dios. Amén. Pero las bendiciones no son Dios. Así es. Hermanos, algunos de los que están aquí, algunos de los que están aquí podrán decir hoy: Pastor Fabio, estoy considerando unirme a la iglesia. No considere eso. No considere eso. No lo considere. Algunos dicen: Pastor, estoy considerando unirme a esta iglesia. No, no considere eso. Considere a aquel que es de la misma sustancia de Dios. Considere a aquel que es de la misma eternidad del Padre. Considere a Jesús, el Hijo de Dios, que vino y se hizo hombre para morir en una cruz por sus pecados. Amén. Considere a aquel que hizo un único y perfecto sacrificio para llevar sus pecados a lo profundo de la mar. Y nadie ha llegado a lo profundo de la mar. Considere aquel que aún todavía está a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por usted. Considere aquel que intercede por sus tentaciones, por sus dolores, por sus angustias. Considere aquel Jesús que está formando su cuerpo, está formando un cuerpo, está formando un pueblo, que es el dueño de la casa. Y entonces ya podrá decir: Pastor Fabio, hermano Fabio, Dios ha tocado mi corazón. Dios ha tocado mi vida. Y Él me dice que me entregue a Él. Él me dice que le sirva a Él, que sea parte de esa obra, que sea parte del pueblo que Él está construyendo. Y ahora sí podemos hablar. Amén. Ahora que ha considerado lo verdaderamente importante, ahora sí podemos hablar. Vamos a hablar.